Pido disculpas, el fondo de sonido no, es lo que hay. ¿Estamos para arrancar? ¿Sí? Bueno, ¿pudieron avanzar? ¿Vieron? ¿Le dedicaron su tiempito a punto de equilibrio? Porque hoy ya arrancamos tema nuevo. ¿Dudas, consultas respecto a eso? Chicos, es el momento. Yo no escucho o no hablan. O no están. No, profe, ninguna, por Gente. ahora ninguna duda. Por ahora. Bueno, ¿vieron? Vamos con la pregunta anterior. ¿Vieron un poco los ejercicios o no? Sí, profe. Son bastante similares, cambian algunos un poco, pero la lógica es la misma. Claro. Ok. Y los que hemos generado para que lo vean desde el aula virtual, las presentaciones. Entonces arrancamos. Hoy vamos a arrancar con el ejercicio 11, que es estimación de demanda. Ya estamos avanzando en el punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio nos dice o nos plantea de que debemos seguir analizando este proyecto, que estamos en nivel líder. Ahora vamos a subir un poquito más, vamos a avanzar un poco más en la profundidad de la investigación y nos encontramos en la situación de que queremos saber si nuestro producto tiene una demanda proyectada. ¿Está? Es importante separar el concepto de demanda proyectada de las ventas a realizar. ¿Está? Dentro de la demanda puede haber dentro de la industria, dentro del sector, o si bien del mismo proyecto o producto propio. ¿Está? Existen métodos objetivos y subjetivos. En este caso particular vamos a trabajar los métodos objetivos. Los subjetivos están muy atados al sujeto que analiza, al sujeto que realiza la investigación. Por ende, tanto el ojo crítico o el ojo del analista va a sesgar o no un poco ese tipo de métodos. A su vez, está también generado a través de información tomada de manera directa, ¿sí?, del mercado. Existen distintos métodos, un poco los habrán visto o los van a ver durante la teoría. Nosotros nos vamos a enfocar muy puntualmente en los métodos objetivos. En este caso, vamos a iniciar por el de por las ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver tanto ecuación lineal, exponencial y potencial, ¿tá? Una característica que les vuelvo a plantear respecto a la formulación y evaluación de proyectos y el aporte que podemos hacer nosotros como profesionales es, hoy el Excel, hasta no hace mucho, y hoy más que nada la IA, puede resolver y puede proyectar la demanda. Ahora, lo que nosotros tenemos que generar es la información que vamos a tener que concluir para darle a los procesos para la toma de decisiones. ¿Está? El aporte nuestro pasa por ese lado. Es puramente matemático lo que vamos a ver, por ende vamos a ir quizás más rápido, pero deteniéndonos puntualmente en el análisis que conlleva, ¿sí? De ahí se plantean muchos supuestos dentro de lo que es la estimación de demanda. ¿Está? Piénsenlo de que esto también es parte del ejercicio del trabajo integrador y por ende hay que pensarlo bajo muchos supuestos y ubicando en cierta manera dentro del contexto en el que estamos. Particularmente los métodos objetivos lo que tienen es que en este caso se va a basar en datos históricos que contamos. En el caso de no contar con datos históricos es difícil llevar o trabajar con este tipo de ejercicios o con este tipo de cálculos, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna cuestión que me haya faltado aclarar? No, ahí está. ¿No? Sobre todo también remarcar que ya está disponible también en el aula las soluciones y cómo se trabajan los ejercicios anteriores al 11, donde empieza estimación de demanda, que era bueno, el 10. 10, el 7, Blanca es el 7, que son un poco más teóricos y demás, pero es necesario que lo vean, sobre todo el 10, que le va a ser muy útil para el caso de que tengan
que trabajarlos ustedes en el proyecto integrador, que le va mostrando cómo ir pasando de un mercado total al mercado objetivo con el que trabajaremos. Es difícil que cualquiera de los proyectos que hagamos tengamos bien delimitado cuál es el mercado y cómo está conformado, diríamos. Entonces, este ejercicio es una base de cómo se puede trabajarlo. Por ahí conseguimos datos agregados a nivel regional, a nivel provincia, lo que sea, y tenemos que ir achicándolo para que se adapte al mercado al que vamos a atender. Pero es lo que tienen ahí, así que está bueno que lo vean. Y me sirve y viene bien la aclaración del profe Javi. Tengan en cuenta de que el ejercicio 7 a 9, como les dijimos la clase pasada, quizás en lo que lleva o en lo que manejan hoy los licenciados en administración, es un gran aporte que puedan hacerle al trabajo cuando se trabajan ese tipo de ejercicios. Distinto es que ahora vamos a ver el aporte que puedan hacer los licenciados en economía en estos métodos más objetivos, ¿sí? Porque tiende a ser de tema más numérico, estadístico, y les va a permitir, en cierta manera, el trabajo en conjunto. Un método objetivo es complementario muchas veces al método subjetivo y viceversa, ¿está? Muchas veces lo que buscamos no solo la información de cantidad, sino de calidad en cuanto a cómo funciona o cómo elige, cómo hace sus procesos la demanda, y ver si en cierta manera esos procesos se pueden volcar o se ven reflejados en los números de las proyecciones, ¿sí? Bueno, aclarado esto y arrancando, déjenme que les comparta pantalla, si ustedes lo quieren ir como esté viendo, díganme si se ve bien, si se visualiza correctamente. Sí, se ve bien. Se ve bien, profe. Bueno, estamos. Como dijo el profe, ya está disponible esto, por lo cual si lo quieren ir siguiendo ustedes en la misma, desde el mismo Excel, bienvenido sea. Al no ver mi pantalla, estoy convencido. Bueno, un segundo. Sí, bueno. Entonces, dijimos que vamos a trabajar con una proyección de ventas en base a información histórica, que significa de que yo cuento con información de base de años anteriores, de meses anteriores, y voy a hacer una proyección a partir de la misma. En este caso vamos a trabajar sobre el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Volvemos. Si ustedes ponen la fórmula correspondiente, el mismo Excel le va a generar el cálculo directo. Ahora, si bien es necesario de que sepamos identificar cada uno de los elementos que conforman esta ecuación, ¿sí? En el caso de la ecuación lineal, nosotros tenemos una variable dependiente que es igual a el coeficiente de correlación más, el coeficiente de correlación más B por X. X, la variable dependiente, ¿sí? Perdón, la ordenada. Es igual a los parámetros, Sí, exactamente. estoy viendo coeficiente acá y confundo, perdón. Siendo la variable dependiente y igual a la ordenada al origen, más B, que es la pendiente de la recta, por X. ¿Qué significa? El valor de A es la ordenada al origen, es cuál es el valor que toma y cuando X es igual a 0. ¿Está? Y B es la pendiente, cada cuánto va a modificar, ¿sí?, la altura sobre esa variable dependiente. Esto lo que va a determinar es, en cierta manera, si mi posición ante la ecuación es del tipo potencial, exponencial o lineal. ¿Cómo crece? Si crece de manera lineal, si crece de manera potencial, va creciendo más a una variable, la pendiente se da de manera más marcada de un año a otro, o sea, de una ordenada de un año a otro, ¿sí?
o si hay un crecimiento más acampanado hacia arriba, pero con una cierta, con una cierta pendiente regular. ¿Está? Nosotros tenemos como dato cierto o de conocimiento, y por ende como nuestro dato X, ¿sí? Es el año. Ahora, si bien más allá de que nosotros tengamos la cantidad de años o la enumeración de los años, a esos años hay que ponerle un valor, ¿está? Del año 1, considerando que inicia mi dato histórico en 2007, al año 2018, que en este caso va a ser mi dato o mi X igual a 12, ¿sí? Y el resto de los datos, o sea, las ventas en este caso, van a ser mis variables dependientes. ¿Está? Lo que plantea la ecuación es cómo van a ser mi proyección o mi estimación a partir de que yo necesito identificar en años mayores al 2018. ¿Está? ¿Me siguen o no? Chicos. ¿Puedes repetir, profe? Nosotros sabemos de que nosotros tenemos datos históricos que van del año 2017 al 2018. ¿Está? Esa es la variable independiente. Los años van a ir sucediendo sin importar qué, van a ir pasando. ¿Está? Pero yo cuando vuelque perdón, a la tabla de datos, yo no voy a poner 2007, 2008, 2009. Le voy a dar una enumeración tomando el primer año histórico que tengo, el primer dato histórico, hasta el último. ¿Sí? Que fíjense que a un año real le corresponde un valor de X. ¿Sí o no? Sí. ¿Está? Y que la variable dependiente, ¿cuál va a ser? Las ventas. Algo sucedió en el 2007 que yo tuve 250 ventas. Algo sucedió en el 2008 que yo tuve 350 ventas, al 2009 265 y así sucesivamente. Después, a través de métodos subjetivos, iré analizando qué es lo que sucedió en cada uno de estos años para ver el comportamiento de las ventas. ¿Está? Pero yo lo que quiero hacer es con este método decir cómo se comportan en cierta manera, cuantitativamente hablando, mis ventas. ¿Está? Si toman un crecimiento, o sea, hay un valor constante que me va a permitir proyectarlo. Es como sacar un valor promedio. Hablando mal y pronto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Me dicen, sí, acá me están avisando por que a veces se me escucha entrecortado, mi conexión es muy mala, así que hay cualquier cosa, Marcos, salgan a mi rescate y chiflenme. Bueno. ¿Cuál es la cuestión? Acá van a ver de que ustedes pueden hallar inclusive dentro de la información que generamos, pueden hallar directamente a través de Excel todo este análisis, ¿sí? Pero nosotros estamos obligados a mostrarle de dónde surgen estos datos. ¿Está? Volvemos. Nosotros lo que necesitamos hacer es el valor de A y de B, ¿sí? El valor de B es la aplicación, y esto hago una aclaración, en el día del examen ustedes van a tener esta fórmula de A y de B. No la de A, perdón, sino la de B, ¿sí? No pretendemos, y no es el objetivo de la cátedra, que ustedes se aprendan de memoria, sino que entiendan de que existen datos que conforman estos parámetros, ¿sí? En donde N, ¿qué es? ¿Qué simbología representa N? Cantidad de años. Exactamente. El total de mi muestra. ¿Sí?
S, bueno, en este caso S significa la sumatoria de X por Y. Por ende, yo voy a tener en cuenta que voy a generar y volcar a una tabla todos los datos de X y todos los datos de Y. ¿Sí? Y que voy a volcar, para hacerlo más simplista, y esto acá, chicos, por favor, yo sé que los economistas son los que más práctica tienen con el uso de calculadora, les recomendamos que el día del examen vuelquen estos datos. ¿Está? De otra manera, cuando ustedes erren en este cálculo, no vamos a poder identificar si el error es conceptual por un error de explicación de fórmula o si es un mero error que arrastran de la calculadora. ¿Está? Bueno, tenemos N, la cantidad de años, que en este caso va a ser el último año, particularmente, por X por Y, o sea, por la sumatoria de X e Y, está en 31.864, menos la sumatoria de X, 78, por la sumatoria de Y, 4.524. ¿Sí? Todo esto dividido, otra vez la muestra, por la sumatoria de X al cuadrado, por ende voy a agregar una columna del valor de cada uno de X, cada uno de los elementos que conforman la X elevado al cuadrado, menos, y acá es un ejemplo de errores que tienden a ser, la sumatoria de X elevado al cuadrado. ¿Notan la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Bueno. Para ser más simplistas, es el valor de la media de Y, que es el total de la sumatoria, en este caso, de Y, dividido la cantidad de muestra, ¿sí? Lo que es la media, menos B por la media de X. ¿Sí? ¿Qué es lo que les plantea a ustedes? Que ustedes tienen que el valor de Y va a ser igual a una ordenada al origen igual a 265,27 más una pendiente de 17,18 por X. ¿Está? Si yo le pongo a este valor, le pongo 0, me va a dar 265,27. Ahí arranca mi proyección o mi estimación de demanda. ¿Está? En el año 0, yo ya tenía 265,27 de ventas. ¿Sí? Y a partir de esto voy haciendo una pendiente de 17,19. Por cada año yo voy a sumar 17,19. ¿Sí? ¿Entienden conceptualmente qué es esto? Sí, profe. Entiendo, se entiende. Bien. ¿Qué les pido a ustedes el ejercicio? Aparte de hallar la ecuación, que fue lo que hicimos recién, es hallar la producción estimada. Para el año 2013, que me quedó mal acá, 2014, perdón, para el 2019 y el 2020. Este está mal acá, me quedó, ¿sí? Disculpe, ¿cómo obtengo la fórmula para trabajar con los años reales? ¿Cómo tenés la fórmula para trabajar con los años reales? Que ahí hice como trabajando con años reales y pone otra fórmula. Porque acá utiliza tomando el 2017, Perfecto. 2014, 2015, por eso les mostramos de que si ustedes no ajustan su variable X, les va a dar esto. Perfecto. Ahora es lo mismo, pero con esos valores de X.
Exactamente. Fíjense que la pendiente es la misma. Lo que se busca es simplificar el cálculo y no trabajar con números tan grandes como sería 2018 por 490 y directamente trabaja con el valor que le correspondería ese año por las cantidades. Sí, perfecto. Es darle una representatividad, en cierta manera. Bueno, ¿qué pasa? Acá me quedó mal, ahora vamos a corregir. Les pide que tomen en cuenta cuál va a ser, y ahí aclaro y volvemos a eso. Esto que hicimos hasta acá fue determinar la estimación de demanda, o la proyección de la demanda. Ahora hay que ver cuál es la capacidad que tenemos nosotros de atender esa demanda, porque dentro del sector, dentro del mercado, dentro de la industria, dentro del rubro, nosotros compartimos parte de la oferta. Y por ende a nosotros nos toca atender o nosotros podemos atender solo un porcentaje de esa demanda. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando los datos que del sector, por lo cual lo que vamos a obtener son los datos del sector. A partir de ahí vamos a decir, bueno, nosotros hoy tenemos un porcentaje. Sin ir más lejos, hace poco, en estos días, se hizo mención, por ejemplo, de que Arcor compró lo que era Danone, o en realidad lo que es la Serenísima, que es del grupo, o era del grupo Mastelone. Hoy prácticamente Arcor tiene entre el 45 y el 55% de lo que es la industria de, en cierta manera, de procesado como es kiosco de golosinas y lo que es todo lo que es el desarrollo lácteo a nivel nacional. Hoy prácticamente son formadores de precios. ¿Está? En ese caso, lo que vamos a plantear es que seguramente la demanda dentro de este porcentaje, quizás acá, nosotros compartíamos en cierta manera un porcentaje. A partir de ahí, esa proyección de la demanda va a seguir siendo la misma, pero nuestra producción o nuestra estimación seguramente va a ser un porcentaje más alto de lo que era hasta, supongamos, la semana pasada para Arcor en el desarrollo de productos lácteos. ¿Sí? Es importante separar esta cuestión, porque la estimación, o mejor dicho, la proyección no nos dice necesariamente cuánto es lo que nosotros vamos a vender. ¿Está? ¿Queda claro esto? Bien. ¿Alguien me dice así? Muy bien, esa forma. Bueno, dijimos que nos pide que hacemos para el año 2019-2020 cuál va a ser la demanda anual. Considerando de que en la enumeración seguimos de manera correlativa, el año 2019 va a tener la asignación del valor 13 para X y en el 2020 el valor 14. Reemplazando X por 3 y 14, vamos a obtener nuestro valor de estimación de demanda. Ahora sí bien, en el caso de que nosotros corresponda un porcentaje, lo que vamos a satisfacer de nuestro mercado va a ser menor a este monto. ¿Está? ¿Queda claro? Acá hacemos la producción. Que no sé si era producción pues era un error que teníamos. Corregime si no. Sí. Entiendo que sí, bueno, me dice. El tema es Sí, que la les pide. producción y ¿Cómo? La venta. producción. Está bien. El tema que les pide es el acumulado a abril del 2014, de 2020 sería en este caso. ¿Está? En ese caso, hasta acá que habíamos hallado, chicos, la producción medida en qué unidad de tiempo. Anual. Y por ende, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar Tiempo que hacer te el primer piden. cuatrimestre.
Exactamente, entonces o dividimos por 2 y lo multiplicamos por 3, por 4 en este caso, o directamente sabiendo de que en un año hay 3 cuatrimestres, lo dividimos por 3. ¿Está? No significa hallar nuevamente, sino identificar dentro del valor del hallado en el punto anterior cuál corresponde a esa unidad de tiempo. Volvemos. Estamos en un momento en donde tenemos que pensar o identificar efectivamente y homogeneizar unidades. ¿Me siguen? Para el punto 3, no sé, Javi, si alguno, no Javi, si alguno de los chicos quiere leer para poder ir identificando el tema de la función de demanda. ¿Alguien tiene a mano? Marcos, Javi también, si no, alguna sugerencia. ¿Estamos? ¿Hay alguien por ahí que tenga el...? Si no arranca nadie, lo leo yo. Pero están del otro lado, o por lo menos el dedito de vez en cuando. Uno nomás, Joaquín, pone así. En el enunciado dice, nos da una función de demanda estimada para los productos, que está en función a distintos parámetros, como ser el precio del bien, el ingreso promedio disponible y demás. Entonces dice, modelos econométricos han estimado que por cada peso que aumente el precio, la cantidad demandada disminuirá en 2.000 unidades. Por cada peso que aumente el ingreso, aumentará en 60. Y por cada habitante adicional, aumentará en un 2%. Por otra parte, se ha estimado que beta sub 4 es igual al 0,04. El ingreso promedio disponible per cápita es de 1.500 pesos. El tamaño de la población es de 1.500.000 habitantes y los gastos publicitarios alcanza a 312.500 pesos. Para proyectar las ventas, bueno, que se ajusta a la ecuación lineal en este caso. También nos da la función de costo. Nos dice que los costos fijos son de 1.000.000 y los costos variables es 15 por las cantidades más 30.000. ¿Estamos? No sé si lo perdí a Javi. Sí, pero aquí estamos. Estamos. Me encanta que cada tanto veo que aparece. Ah. Bueno. Entonces, lo que nos pide en cierta manera es que identifiquemos cuál va a ser nuestra función de demanda. En donde los parámetros nos dicen de que nuestro precio aumenta. ¿Se acuerdan cuando veían hace un tiempo atrás lo que era el crecimiento de la demanda y la oferta? El famoso de cómo crecía uno de manera inversa a otro, ¿sí? Cuando se hacía el cruce de oferta y demanda. Bueno, acá un poco lo que vamos a trabajar es eso. ¿Qué es lo que hace que se modifique mi demanda y en qué valores? ¿Está? Teniendo en cuenta de que si el precio aumenta, la demanda disminuye en 2.000. ¿Sí? Hoy sí sería un día para el pizarrón. Me acostumbro a usar el pizarrón del Zoom y todo eso, pero bueno. ¿Qué significa? Es que ante un precio de mi producto, me van a consumir 2.000 personas menos, en cierta manera. O 2.000 unidades menos, mejor dicho. Ahora, si el ingreso de la persona que compra, de la población hacia donde yo dirijo mi producto, aumenta en 1 peso, entonces se van a consumir 60 o me van a demandar 60 unidades más. Por cada habitante que haya, nazca o llegue a la población sociodemográfica hacia la que me dirijo, va a aumentar un 2% mi demanda.
y que cada vez que yo invierta en publicidad voy a obtener un 4% de consumo, de demanda. ¿Tá? Considerando que el ingreso promedio es 1.500, que tengo una población de 1.500, 1,5 millones de habitantes, y que los gastos publicitarios que voy a hacer son entre 312.500 pesos, mi función de demanda va a ser igual a 2.000 por P, que no sabemos cuál es el precio, ¿sí? Más 60, ¿sí? Que es la cantidad que yo la cantidad en la que se modifica en cierta manera mi demanda o mi cantidad, por dicho, por cada 1.500 habitantes, más el 2% por 1,5 millones, que es la población, más el 4% por inversiones de 312.500. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Les dice que tenemos costos fijos por 1.000.000 y que mis costos variables van a ser a 15 por la cantidad más 30.000. ¿Se acuerdan que yo que les dije en la clase anterior que mi punto de equilibrio es en donde se iguala ingresos totales con costos totales? Donde yo tengo una igualdad de precio por cantidad, que es igual a costos variables por cantidad más costos fijos. ¿Lo ven acá en donde yo estoy? ¿Me ven acá al costadito del ejercicio? Sí, profe. ¿Ah? Yo sé cuál va a ser la cantidad en cierta manera porque tiene los parámetros a través de los cuales se van a ir modificando. Pero lo que yo no tengo es cuál es el precio al cual voy a vender para cubrir esos costos, teniendo en cuenta en cuánto varía mi demanda y el forma en que varía. Entonces yo hago una igualdad de, teniendo la función de demanda y teniendo en cuenta de que la función de costos van a ser igual a 1.000.000, que es mis costos fijos, más 15 por Q, más 30.000, ¿sí? Haciendo la suma, 1.030 más 15 por Q, en donde, ¿qué pasa? Q volverá a reemplazarse por esta fórmula. ¿Sí? Así me siguen. Espero que me estén siguiendo y en cualquier momento voy a ver a Lautaro o a Joaquín o a Ango. Ango se llama porque es la computadora, ¿verdad? El usuario es la computadora o así me hace. Bueno. Entonces, yo tengo que mis ingresos totales van a ser igual a la cantidad demandada por el precio. ¿Sí? En donde yo lo que voy a buscar es en donde yo obtengo mayor utilidad. ¿Está? Mis ingresos totales se van a igualar entonces a estos 2.000 por el precio más 132.500, todo por el precio. ¿Sí? Quiero que vean que es esta función. Perdón. ¿Sí o no? Por cálculo y por reemplazo, mi función de la demanda quedó igualada a este valor. ¿Está? Estamos. Y mi función de costos quedó igualada a este valor. Y a su vez, si yo reemplazo Q, ¿sí? Fíjense que mis costos van a estar igualados en esta función. ¿Por qué? Porque yo lo único que puedo hacer es trabajar sobre una incógnita, en este caso la del precio. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo igualo, en algún momento yo tengo una siguiente incógnita que es P al cuadrado. Entonces, ¿qué aplico de ahora en más? A ver si me ayudan los economistas.
¿Se acuerdan las reglas de las derivadas? ¿Alguno se les quiera? Derivada de la exponencial baja el exponente multiplicando al menos 2000 y se le resta 1 al exponente. ¿Y si yo no tengo exponente en la unidad? La variable sería 1, digamos, se multiplica por 1. Baja el exponente y total y toma el valor de 1. Exactamente. ¿Recuerdan de estas reglas? ¿Y cuál es en el caso de la derivada de uno que no tenga en este caso P, que no tenga unidad? La derivada de una constante es Exactamente. Entonces, al aplicar la fórmula, el planteo de las derivadas, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a volver a tener una sola incógnita, que en este caso va a ser P. ¿Está? A partir de igualar ingresos totales, o sea, las derivadas de ingreso total igual a la derivada de costo total, voy a llegar a un solo valor. ¿Está? Perdón. ¿Qué es lo que plantea de que este valor es el precio al cual maximizo mis utilidades? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, perfecto. ¿Está? Fíjense que para el año 2019 que habíamos calculado hoy, la producción de 488 a un precio de 40,62, nosotros vamos a hacer un total de ventas a valor monetario de 19.854. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Está? ¿Dudas, consultas, preguntas? Javi, Marcos, si hay algo que me estoy olvidando de aclarar. No, está todo. No sé si a alguien no entiende de dónde salen los valores, algo en especial que no estén entendiendo, o para todos quedó claro el ejercicio. Sí, quedó claro. ¿Estamos? Una aclaración, una cuestión. Recién vimos, como para hacerle no recuerdo, la clase que viene, ahí, recordame, es Por aquí nuevamente. por aquí. Bueno, Verónica. Sí. está. Entonces, les propongo lo siguiente. Lo que vamos a ver, si no me equivoco, en la clase que viene es el 14 o el 12 y 13 y 14. 12 y 13. Bueno, una cuestión importante en este tipo de ejercicios, chicos, es la identificación de los datos. Hay algo que no hablamos hace un ratito, que lo vamos a ver en la clase que viene y por eso adelantárselo, es que el ejercicio o en el análisis de la proyección de demanda, más allá de que nosotros le estamos mostrando primero cómo se llega al valor, en cierta manera, de la ecuación, de los componentes que conforman la ecuación, esta variable dependiente, esta variable independiente, el valor del ordenado al origen, tengan en cuenta de que cuando ustedes se va a ir complicando en cierta manera, de que ustedes pueden encontrar que hay distintas formas, ¿sí? En cuanto a ecuaciones, ¿sí? Lo que le decía, si es lineal, exponencial o potencial. Una de las formas matemáticas para identificar cuál utilizar es a través del coeficiente de correlación o coeficiente de determinación. En la realidad, ustedes no van a hallar cada una de las fórmulas para después hallar el coeficiente de correlación y aplicar el coeficiente más alto. ¿Por qué? El coeficiente lo que da es un valor que va a tender a ser, cuanto más cerca es a 1,
significa que todas esas variables están mayormente contenidas dentro del modelo. Si ustedes hoy ven, sí, Hugo. Se me iba. Bueno, si ustedes ven hoy en gráficos, no sé, quieren mirar, hoy es muy fácil encontrar esa información, ven en gráficos tranquilamente cómo se ven distribuidos los datos en el gráfico, les va a poder a ustedes dar, en cierta manera, un parámetro si están frente a una ecuación potencial, lineal o exponencial. ¿Está? Si suponemos que el gráfico es muy reducido de datos o no nos permite distinguir correctamente entre una u otra, lo primero que van a hacer, que lo vamos a ver la clase que viene, y por eso los invito a que pispeen antes de ingresar a clase y la parte práctica, es el valor de R cuadrado. Primero vamos a hacer el valor de R cuadrado para cada una de estas ecuaciones en la realidad, y el valor que más se acerca a 1 es la ecuación que mejor me va a explicar el modelo que va a utilizarse para proyectarse mi demanda. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? El R cuadrado es la misma fórmula para cualquiera de las ecuaciones, pero sin embargo, los datos que se utilizan van a ir variando. ¿Está? Porque vamos a ir trabajando de manera distorsionada, por decirlo de alguna manera, los valores de X y de Y, que ya conocemos. ¿Está? Entonces, ustedes vayan a su ejercicio, a la práctica, a la proyección de su estimación de demanda. No van a ir a hacer primero el valor de A, el valor de B, ¿sí? Para aplicar la ecuación, sino que primero van a determinar el R cuadrado. Una vez que hagan el R cuadrado, que tranquilamente lo van a hacer con un Excel, el mismo Excel, inclusive la misma inteligencia artificial les va a dar ese resultado, es donde ustedes van a determinar cuál es el que mejor, el modelo que mayor variables va a explicar o va a contener, ¿sí? Tengan en cuenta que puede pasar que los R cuadrados sean demasiado poco diferenciados entre sí. ¿Por qué? Porque puede ser que los datos no sean suficientes dentro del dato histórico, ¿sí? No estén tomando suficientes datos históricos, por ende hay que ver si tenemos que incorporar mayores datos históricos o haya que incorporar un análisis del tipo cualitativo. ¿Está? Ese es el aporte, y vuelvo a insistir con esto, es el aporte que ustedes realizan como profesionales. No es simplemente quedarme con el número y voy y aplico esta. ¿Qué pasa si las ecuaciones entre sí son muy poco diferenciadas? Hay que ver qué es lo que sucede dentro de ese rango histórico respecto a los datos de ejemplo. Puede ser de que ustedes vengan con una estimación proyectada del tipo lineal y de repente, en el caso de, supongamos, productos de limpieza. Productos de limpieza o de higiene venía con una proyección del tipo lineal. Llegó la pandemia, la gente se obsesionó con la limpieza. De repente tengo una exponencial. Pero va a llegar un momento de que ese solo año sesga todo el resto de la proyección. Por ende, ahí puede haber un cambio, ¿sí? Pero a su vez puede que mi estimación, porque yo tenía un porcentaje, de repente creció la demanda, mi porcentaje es alto, pero aparecen otros competidores dentro del sector y por más de que haya crecido la estimación, la proyección, mi porcentaje en el mercado se vio achicado. En todo el análisis que surge de una mera ecuación y que no necesariamente nos vamos a ajustar como válido el dato de esa ecuación. Sí, no sé. Sí, me pone Sergio.
Y ahí están los deditos. La voz, Javi, que pediste. Ahí están deditos los Ahí dos. están. Ama, habías dicho que ibas Sí, a replicar el tema de los grupos y subir las ideas. bien, gracias, Marco. Chicos, tenemos que cerrar el tema de las ideas de sus proyectos. Importante, y no me acuerdo si lo hice mención en un comentario de uno de los chicos, el tema de la selección de la idea no es una cuestión que podamos definir los profes de si es buena o mala. No pretendemos que el trabajo les diga de que el proyecto es rentable o no. Puede que llegue en un momento en que el proyecto no les dé rentable. Lo que queremos ver es qué hacen con la información, a qué conclusión llegan. No todos los proyectos van a ser rentables, justamente por eso van avanzando en las distintas etapas para saber cuán sensible es el proyecto. Por ejemplo, es rentable el proyecto, está, pero es sensible a qué hacemos, cómo es el impacto. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que volcar. Ahora, si bien, sí tengan en cuenta, y esto tómenlo hasta como para, yo voy mezclando con trabajo final, si muchos van a utilizar esto como parte de su trabajo final de graduación, es que tengan disponibilidad de la información. Perdón, el fondo de la vocecita de fondo. Pero tengan en cuenta si o consideren de tener la información a lo largo. Y si en algún momento no la tienen, que los supuestos que utilicen para avanzar en el proyecto tenga coherencia con el mercado en el que están trabajando. ¿Está? Profe, yo tengo una pregunta. Yo era la de la pregunta del negocio y que me dijo eso de que nos fijemos si tenemos los datos y si podemos avanzar. Podemos trabajar también porque leyendo la guía vi que podíamos elegir un proyecto ya hecho, ¿no? ¿Podemos elegir lo que hicimos, por ejemplo, en trabajo final, el Marriott, o no? Para analizarlo, ¿o no sería ideal hacer eso? ¿Cómo? Espera, esa parte no me acuerdo. El Marriott, Claro, agarrar el proyecto del Marriott y analizarlo, o buscamos otro proyecto para analizar, por ejemplo, ya que tenemos ese proyecto, ese plan de no, negocio. pero yo te llevo un poquito, espera. Yo hago una cuestión que esto va a pasar con trabajo final para los que hagan, y tenganlo en cuenta que también se aplica es, si el Marriott ya está en funcionamiento, no deberían hallar, por ejemplo, el punto de equilibrio. Claro, entonces ningún proyecto está en funcionamiento, tendríamos que agarrar. Podés analizarlo, podés formular y evaluar un proyecto. Ahora sí, tener en cuenta de que si hay un proyecto que ya está funcionando, ¿sí? Su punto de equilibrio ya está determinado. Ahí más que nada lo que vas a hacer es identificar en cierta manera, ¿sí? La sensibilidad o ser crítica de esa formulación y evaluación de proyecto. Inclusive hasta querés llevarlo a una situación, ten en cuenta de qué es lo que está sucediendo hoy respecto al Marriott. A ver, lo que se planteó en ese proyecto hoy, ¿está funcionando así tal cual o no? O sea, no se queden simplemente con esa investigación, utilícenla si quieren de base, pero me preocupa que utilicen o se basen en los supuestos de los alumnos ahí, en ese momento. Bien, ok. Gracias, profe. Incorporar una nueva posibilidad, una rama nueva de explotación dentro de la actividad del Marriott, AMA, podría ser una opción de trabajo, ¿no? Eventos Tranquilamente la sociales, parte, claro, o la parte gastronómica. claro. Analizar dentro del Marriott, considerar la plaza del Marriott dentro de lo que es gastronómico. Ahí vos ya tenés, en cierta manera, una atención particular. Ejemplo, hasta, no sé si ir tan finito, pero analizaría el tema de la determinación del precio del desayuno. Vi ahora, por ejemplo, que parte de los servicios que prestan los hoteles es el tema de que te incorporen el servicio de cena
opción de escena en el tema de las La habitaciones. tarifa. Ujú. Es gracias a la tarifa. Bueno, fíjense si hoy es una opción para integrarlo y para cubrir costos. Profe, en este caso, si nosotros elegimos la alternativa justamente de poder analizar o evaluar ya un, un proyecto que ya esté formulado, ¿no? ¿De dónde podríamos sacar la información? O sea, ¿cuál sería una fuente confiable para que nosotros podamos investigar o hallar o buscar, aparte de El los proyecto. Claro, entiendo, entiendo. En este Pero, caso sería el de, si hablábamos del Por- Marriott, que tenemos del Marriott. claro, nosotros tenemos del Marriott, pero porque justamente nos brindaron desde la cátedra de trabajo final. ¿Alguna otra fuente donde nosotros podemos sacar? Es que ahí es el tema de que, volvemos, lo que podrás hacer es analizar la fuente de información que trabajaron esos alumnos en su momento. Entiendo, claro. El tema es que si esa información quedó vieja o desactualizada porque el contexto cambió, está pasando, hoy estamos hacia un contexto más estable, se supone que, pero en donde las perspectivas de consumo que estaban pensadas hace 1 año, 2 años atrás, no son las que se están proyectando. Al revés, se están dando una perspectiva hacia un escenario más conservador o pesimista. Replantear hoy el funcionamiento, o bien, como dice el profe Marcos, reconsiderar qué otro. Hoy el Marriott, así como funciona, con esa proyección, no está cubriendo, ya sabe cuáles son los costos, ya sabe, bueno, hay que repensar el negocio o optimizar espacios y replantear otro negocio porque el que está dentro no está funcionando. Pero los costos los tengo que cubrir igual. Hay todo un boom ahora, por ejemplo, de eventos, reutilizando espacios, por ejemplo, de todo lo que es, ¿cómo eran los campos? Hay toda una familia que desarrolló toda una parte gastronómica y hasta de eventos dentro del mismo campo. ¿Para qué? Porque les permitía, en cierta manera, cubrir gastos del campo por la estacionalidad que tiene. ¿Sí? ¿Siguen o no? No sé, Marcos, El si resto hay de alguna los, cuestión. no, el resto de los grupos nomás tiene alguna duda con el tema, tiene más o menos las ideas, están trabajando. Si bien esto vence el 1 de abril, pero si tienen alguna duda, les sirve esta clase. Profe, nosotros tenemos como idea realizar como proyecto un canal de streaming, pero no tenemos información precisa más que nada sobre los costos que abarcan, sí más que nada qué tipo de costos pueden ser, pero no exactamente los datos precisos. Y queríamos saber si eso no es que lo podemos inventar solamente, si tenemos que basarnos en, por ejemplo, hoy hay solamente un canal de streaming que es Siesta TV, en Corrientes estoy hablando, si tenemos que hacer o preguntar en base a ellos o buscar información en otro lado. Esa va a ser tu información secundaria. Tu información secundaria. La que te puedan otorgar esos, que conozcas. Volvemos. En este caso, si la información no es del todo asertiva, vas a estar suponiendo demasiado. ¿Por qué? En este caso tenés grandes inversiones quizás que realizar por los tipos de equipo. Si no es asertiva, te va a dar un número o muy bueno o muy malo. No, inventar No. información no es una opción. La idea es que toda la información que la tengan ahí, o los datos que los plasmen en el trabajo, tengan algún justificativo. Si bien no va a ser 100% preciso, pero sí decir, bueno,
de dónde salió ese dato, de qué fuente, en base a qué estimaciones lo trabajás, porque si no es muy en el aire todo y a uno lo va ajustando voluntaria o involuntariamente a lo que quiere llegar. Entonces, lo mismo con lo que decía la profe hoy, en relación a que no se busque que sea un megaproyecto rentable ni nada por el estilo, pero sí que lo puedan ir trabajando las distintas herramientas que vamos desarrollando en clase. Entonces, si bien no es necesario que sea rentable, si ya en el punto de equilibrio te da que no es recomendable seguir y no vas a poder desarrollar todo lo que sigue en el trabajo. Entonces tiene que ser algo mínimamente viable que te permita ir desarrollando, ¿no es cierto? Eso. Pero el Eso tema, te planteo una cuestión. ¿Qué datos vas a utilizar para la proyección de la demanda respecto al canal de streaming? O sea, ¿cómo la vas a proyectar en cierta manera? Y lo segundo es cómo vas a hacer para determinar, por ejemplo, no sé, ingresos por pautas publicitarias. y se busca más que nada, no sé, en internet o ver qué tipo de sponsor puede llegar a tener el canal. Buscar, no sé cuántos tipos de... No estoy bien informado tampoco, pero fue una idea que surgió entre nosotros. Está bueno, quizás necesita más tiempo de investigación, que le dediquen más tiempo a investigar, tener mayores fuentes más fiables de toda la Más que info, nada, tanto nosotros de queríamos costos saber si como de... el tema estaba bien. Si nosotros encontramos, no sé, por ejemplo, los precios de los equipos o los precios de todos los costos que abarcan el canal y vemos qué tipo de ingresos pueden llegar a tener, ya sean por publicidades o por, no sé, YouTube o redes sociales, y nada, hacer el análisis en base a eso. Volvemos, es lo que planteamos. No es una cuestión de que está mal o que está bien la idea, es simplemente que tengan información de contexto para aplicarlo. ¿Está? Volvemos. O sea, pueden llegar al punto 1 como punto de equilibrio para analizar su idea. Pero si ya para obtener la información de punto de equilibrio fue demasiado difícil, chicos, en la medida que sigan ingresando a una idea que no tiene un contexto palpable, en cierta manera, que no puedan conseguir la información de manera fácil, se van a ir generando ustedes mismos como una bola de información de supuestos y no sé si les va a convenir en ese sentido. Volvemos. Utilicen y analicen y vuelquen todo lo que sea investigación. Ahora, por favor, no le pidan solo a la inteligencia artificial que les busque la información y que les tire toda la información. Pero quiero hacer un canal de streaming. Conceptualmente les va a dar contenido, les va a dar elementos que puedan conformar el costo. ¿Está? Pero tomen en cuenta y tengan en cuenta de que, no sé, acá en Resistencia o en Chaco, por decirlo, no sé, creo que hay dos. Creo que Data Chaco tiene su stream, me parece. Y la NG Federal, que es el canal prácticamente de acá, ahora de la provincia, es el otro. Acérquense, vayan y hablen con distintas entidades, no sé, acérquense a la universidad, a la parte de medios de la universidad que posiblemente deba tener un canal o la radio de la UTN deba tener, pero tengan en cuenta de que muchos de los canales que trabajan en stream es porque ya trabajan en medios y tienen espacios publicitarios acordados y utilizan el stream muchas veces como otro canal para poder demostrar en cierta manera la llegada a un nuevo público, a un público diferente al que están trabajando y en cierta manera poder optimizar mejor los sponsors para seguir obteniendo mayores ingresos. ¿Está? Nosotros en principio no podemos decir ni que sí ni que no a alguna idea, diríamos. Después tenés distintas realidades. Si vos decís,
trabajo en una empresa o tengo una familia que está queriendo desarrollar determinado proyecto y tengo el acceso a la información, es más fácil que si vos te metes en un ámbito en el que esa información la tenés que investigar, dedicar horas de trabajo a juntarla. Lo mismo que depende de las preferencias o gustos de cada uno. Si ustedes van o les interesa más el tema de los negocios digitales, gaming, streaming, como sea, y les gusta investigar sobre eso y van a dedicarle tiempo, está genial que quieran hacer el proyecto ahí. Ahora, si es una situación un poco más forzada quizás, que no les despierta tanto interés, va a ser complicado. Pero si ustedes le dedican tiempo, investigan y consiguen esa información para trabajarla, está buenísimo. Bueno, dale, muchas gracias. Hola, profes. Nosotros también tenemos dudas respecto al proyecto, porque no entendemos bien si lo estamos planteando de la manera correcta. Queremos trabajar con una empresa que es un corralón en Corrientes, que también es una fábrica, y planteamos hacer como una expansión a otro local. Y queremos saber si eso, o sea, sería factible, si averiguamos, por ejemplo, un alquiler en el centro, los salarios reales de las personas que trabajan ahora, entre otros costos. Ahí primero pensá en el sector. Ejemplo, me dijiste salarios reales. Bueno, ¿qué convenio colectivo está nucleando esa. Ahí, vamos paréntesis. De lo que me decís, tienen que organizarse técnicamente. No es lo mismo fábrica que corralón. Una cosa es producir, otra cosa es comercializar únicamente. Segundo, pregunto, ¿están hablando de ampliar o de pensar en una sucursal totalmente ajena? ¿Por qué? Si es ampliar en el sentido de que hay que agregar, adosar una unidad al lado, por decirlo de una manera, y voy a utilizar el mismo equipo administrativo, el mismo estudio, el mismo personal, solamente tengo que agregar un personal de venta, un personal de depósito, bueno, sobre esa estructura de costo, ¿cuál es la compartida? Ahora, es un local totalmente aparte que está a 20 cuadras, lo que van a compartir posiblemente sea la administración, pero vendedores nuevos, luz nueva, agua nueva, alquiler nuevo, todo nuevo. Por ende, pienso que esa estructura de costos más el porcentaje que le corresponde por la otra estructura que viene ocupando. Pero esas cuestiones las tienen que definir e identificar para poder saber cuál es la estructura de costos real con la que están trabajando, real conceptualmente. Después, el número puede ser aproximado. Y ahí vienen las otras preguntas. Están hablando de empresa responsable inscripta, están hablando de un monotributista, convenios colectivos que le correspondan por fábrica, porque es de industria, por convenio colectivo de comercialización, que es el de la 13075, convenio colectivo de trabajo de comercio. Eso es lo que ustedes tienen que ir definiendo. Así como nos tiraste, dijiste varias cuestiones, me surge en saber si estás hablando de una fábrica nueva, si estás hablando de una sucursal nueva, al lado. Sería, no, eso está ubicado lejos del centro, porque sí, es una fábrica y también es un corralón que tiene una ferretería, todo. Lo que planteamos es un local en el centro que sea solo de venta, de lo que se produce, etcétera, en la otra sucursal. Bueno, ahí pensar la unidad de negocio totalmente separada. Lo que vas a tener que pensar es cuál va a ser tu proyección de demanda y lo que le vas a comprar en cierta manera a la fábrica. Bueno, gracias, profe. Chicos, ¿alguno tuvo algún problema? ¿Quedó solo? Veo un grupo que está conformado por un solo alumno, por Sergio Miño. ¿Algún otro que haya quedado colgado, que necesite ayuda para integrarse? Bueno, parece que no, así que Todos armados. Chicos, por favor, lo que son dos, intégrense con otros grupos, háganse como esté,
el esfuerzo y separen la amistad por un rato y vayan a otros grupos en donde le falte uno para completar el grupo de 5, porque la verdad es que es pesado, están haciendo las últimas materias y esto vamos a exigir. Oye, que vamos a juntar. Otra aclaración con respecto al trabajo, quizás por lo que comentaron, no, nadie planteó estas alternativas hasta el momento, pero la idea es que se identifiquen y cuantifiquen todos los costos, porque por ahí aparecen con proyectos que voy a hacer en un lugar prestado de algún familiar, madre, padre, entonces no tienen en cuenta alquiler, no tienen en cuenta gastos de cualquier servicio ni nada por el estilo. Entonces le da demasiado rentable, demasiado bueno el proyecto. La idea es que, si bien puede ser el caso de que trabajen en algún lugar prestado o subsidiado, o como quieran llamarlo, la idea es que puedan cuantificar esos costos para hacer los cálculos. Y no hay ninguna otra duda, consulta, ni con trabajos, ni con la clase. Profe, a mí me quedó una duda del ejercicio. Entiendo que cuando empezamos a ver, digamos, qué modelo de regresión aplicar, siempre hay que ver primero el coeficiente de determinación para ver cuál es el que mejor explica. Y entiendo que se saca rápido con Excel, por ejemplo. Pero para el Sí. parcial, supongamos que no tenemos Excel, entiendo. ¿Cómo hacemos eso? ¿O siempre va a ser lineal nomás? No. Eso vamos a verlo la clase que viene y vamos a ver el R cuadrado de la clase que viene. De igual Ok, manera, ok. están puestas las soluciones. El ejercicio 14 es un ejercicio que con el mismo enunciado trabajan los 3 tipos de ecuaciones. Simplemente hacerle mención a esto, que más allá de que nosotros arranquemos en la definición y la identificación de los elementos que conforman cada una de estas ecuaciones, ¿sí? En la realidad es que primero van a ir por el R cuadrado, ¿sí? Fuimos por la ecuación más sencilla, más simple, para que ustedes puedan identificar A, B y X. Y el martes que viene ya vamos a ver el R cuadrado y las distintas formas que toman las otras dos ecuaciones, la potencial y la exponencial. Ok, ok. En realidad también lo que tienen en cuenta primero es ver si se pueden hacer una representación gráfica con los datos que tienen ahí. Si en base a eso puedes identificar algo, que sea una ecuación lineal, potencial o exponencial, seguís con esa. En caso de que por la cantidad de datos no puedes hacer esa representación, ahí sí calculás el R cuadrado. Es lo mismo con el modelo que trabajamos nosotros, el de regresión mínimos cuadrados, trabajamos con ecuaciones lineales o susceptibles de linealizarse. Así que, como la clase que viene vamos a ver las ecuaciones exponencial y potencial, sería bueno que repasen, si es necesario, cómo se linealizan esas funciones. Así en la clase que viene le arrancamos directo. Bueno, profe, gracias. Hoy, antes de Lautaro, o a la par de Lautaro, ¿alguien más dijo algo? Sí, profe, yo quería comentarle que nosotros teníamos pensado trabajar con un proyecto que un conocido me había mencionado, es ingeniero, estaba trabajando en ese proyecto, que es básicamente utilizar tubérculos de la zona, como por ejemplo la mandioca, para suplementos alimentarios para animales porcinos o otro tipo de animales, digamos. Y nos podría por ahí facilitar información, más que nada hablaba de la ingeniería, por ahí de las plantas, lo que se necesita, la tecnología. Entonces pensábamos trabajar con eso. Está genial, inclusive, ahora que me hizo acordar Luciano, todavía le doy la respuesta a una, no sé si está una de las chicas que me había consultado por un proyecto también que quería hacer similar de papas y demás. Así que eventualmente
hasta que ella iba a cursar medio ad honorem. Si algún grupo le interesa, similar a lo de Luciano, no llegué a leer el caso en particular, podemos tratar de conectar a ese grupo con la compañera que la iba a cursar de manera como base para su trabajo, y pueden hasta inclusive darle una mano a la compañera, que sería genial si es que efectivamente se cuenta con la información. Así que eventualmente hagan un mensaje, no todos, el primero que escribe, el que le hago la consulta y se lo pasamos ese grupo a la compañera si quiere sumarlos para que colaboren con ella. En el caso de Luciano, perdón, que fue el que me dijo, sí, Luciano, métanle, si tienen esa facilidad de información, inclusive puede ser algo de aporte y hasta contar con la información que les da el ingeniero, que sea ya hasta desmenuzada en cuanto a los contenidos técnicos, mejor, porque ustedes lo que le van a aportar al ingeniero es quizás conocimientos impositivos, administrativos, contables, que obviamente no los tiene en cierta manera por la profesión. Sí, profe. Bueno, si no hay más, nos vemos clase que viene, por favor. Ejercicios leídos, vistan en los prácticos y un poco de repaso sobre la linealización, como dijo el profe, para que pueda ser más aprovechado el desarrollo.